Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este lugar, aquí en Ibarra, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios aquí en Ibarra, provincia Imbabura, en Ecuador. En esta ocasión hemos de ver en qué tiempo estamos viviendo, qué lugar ocupa en el programa de Dios la América Latina y el Caribe, y por consiguiente el Ecuador, y cuáles son las bendiciones que Dios tiene para los latinoamericanos y caribeños. Todo esto está aquí en la Biblia, y para eso vamos a leer en la Escritura, en San Mateo capítulo 24, versos 1 al 3, donde dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ese es nuestro tema para esta ocasión. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender lo que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, necesitamos comprender lo que fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás, en la venida del Hijo del Hombre, en la primera venida de Cristo. Cuando se nos habla de Hijo del Hombre, se nos está hablando de un profeta. Y por eso cuando vino Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, al aparecer como Hijo del Hombre, apareció como ¿qué? Como un profeta. Por eso se le llamaba el profeta de Nazaret. Ahora, siendo que cuando se habla de Hijo del Hombre, se está hablando de un profeta, en donde Dios está manifestado cumpliendo su promesa correspondiente a ese tiempo. Si vemos la Escritura en donde Dios le llama al profeta Ezequiel Hijo del Hombre, entonces comprenderemos más claramente lo que significa Hijo del Hombre. Ese es uno de los títulos de Cristo. Hay otros títulos de Hijo que tiene Cristo también. Por ejemplo, Hijo de David es uno, Hijo de Abraham es otro, Hijo de Dios es otro también. Con cada título y en cada título hay una herencia. Y como Hijo de David, Cristo es el heredero al trono de David. Como hijo de Abraham, Cristo es el heredero a todo el territorio de la tierra de Israel, con todo lo que tiene. O sea, con seres humanos, con animales, con aves, con todo lo que tiene. Y como hijo del hombre, él es heredero al planeta Tierra completo, con todo lo que tiene y con todos los reinos. Por eso es que Cristo durante el reino milenial estará manifestando todos esos títulos, y por consiguiente
Él será rey como hijo de David sobre el pueblo hebreo. Su trono estará en Jerusalén, porque ese trono es el trono de David, del cual Dios, por medio del arcángel Gabriel, le dijo a la Virgen María que Dios le daría a Jesús. Aquí está, en el capítulo 1, verso 32 o 31 en adelante, cuando el arcángel Gabriel está hablando con la Virgen María, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí nos dice que Dios le dará el trono de David, su padre. Por eso Cristo es el Hijo de David. Por eso es que Cristo tuvo que nacer por medio de una virgen descendiente del rey David, como heredero del trono de David. Y por eso tuvo que nacer en Belén de Judea, allí en el territorio de la tribu de Judá, a la cual pertenecía el rey David y el padre del rey David, Isaí. Y de esa descendencia del rey David tenía que levantarse el Mesías. Sería un renuevo o retoño de Isaí, o sea, uno de esa descendencia de Isaí, que viene de Isaí a David, y por ahí sigue hasta llegar a Jesús. Ahora, vean ustedes que como hijo de David, él es el heredero al trono de David. Y por consiguiente, él es heredero al reino de Israel. Para ser establecido el reino de Dios en medio del pueblo hebreo, y su capital ser Jerusalén, donde está el trono de David, y el territorio de Israel ser el distrito federal del reino de Jesucristo. Y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora, como hijo de David, él reina sobre el pueblo hebreo. Y como hijo de Abraham, él hereda el territorio de Israel. Pero como hijo del hombre, él hereda todas las naciones y reina sobre todas las naciones. Y hay otro título que es Hijo de Dios. Como hijo de Dios, él es heredero de los cielos y también de la tierra, o sea, de todo. Y por eso él es rey de reyes y señor de señores. Él es rey en la séptima dimensión, él es rey en la sexta dimensión, y él es rey en esta dimensión también. Por eso establecerá su reino aquí en la tierra también. Pero él reina también en todo el universo, en todos los cielos y en todas las dimensiones. Y ahora, miren ustedes, reina en la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, la dimensión donde Dios habita. Él es rey allí, y reina también en la sexta dimensión, que es el paraíso, y es rey sobre nosotros también, y establecerá su reino aquí en la tierra, en esta dimensión, y reinará sobre todas las naciones, porque él es el Hijo del Hombre, y como Hijo del Hombre, él es heredero al planeta Tierra, con todas las naciones, con todos los seres humanos, con todos los animales, con todos los árboles, con todos los ríos, con todo lo que hay. Nada se escapa de esa herencia como hijo del hombre. Y como hijo del hombre, él estará aquí en la tierra durante el reino milenial como un hombre, como un profeta, reinando sobre el pueblo hebreo. Por eso es que cuando el pueblo hebreo habla acerca de la venida del Mesías y se le pregunta acerca de qué será el Mesías cuando venga, ellos dicen será un profeta.
porque ese título de hijo de hombre o hijo del hombre corresponde a profeta. Ahora, veamos aquí en San Lucas y en San Mateo y en San Marcos este gran evento mostrado primeramente en el cielo, porque las cosas que Dios ha de hacer en la tierra, Él las muestra primero en el cielo. Por eso cuando hubo en el cielo una señal llamada la estrella de David, el Mesías estaba naciendo en la tierra. Y estuvo dando testimonio por 2 años, esa estrella en el cielo, dando testimonio que el Mesías estaba ya en la tierra, había nacido en la tierra. Y los magos que estaban en Babilonia y vieron esa señal sobre el territorio de Israel, fueron de Babilonia a la tierra de Israel buscando al Mesías para adorarlo. Y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. O sea, que ellos estaban en el oriente y miraron desde el oriente, desde Babilonia, miraron hacia el occidente, o sea, hacia el oeste de Babilonia, y miraron hacia allá, hacia la tierra de Israel, y vieron esa señal sobre el territorio de Israel. Y ellos sabían que esa era una profecía, que una estrella saldría de Jacob. Por lo tanto, siendo que esa estrella representa al Mesías, representa a Cristo, en el cielo se mostró esa señal con una estrella, dando testimonio al cielo que la venida del Mesías estaba en medio del pueblo hebreo siendo cumplida. Pero no todas las personas que vieron esa estrella, esa señal, entendieron que el Mesías estaba en la tierra. Pero hubo aquellos que sí lo entendieron. Y los que lo entendieron y buscaron al Mesías, lo encontraron. Ahora, es muy importante no pasar por alto las señales en el cielo. Cristo dijo que serían vistas señales en los cielos. También tenemos las señales en los cielos como los platillos voladores o carros de fuego. Tenemos señales en los cielos que dan testimonio de las cosas que Dios está realizando en la tierra. Ahora, así como en el tiempo del nacimiento de Jesús, vean ustedes, hubo también una gran señal en el cielo que fue la aparición del arcángel Gabriel con un ejército celestial, cantando y dando gloria a Dios, porque había nacido en Belén de Judea un Salvador, Cristo el Señor. Y anunció estas buenas nuevas a unos pastores que estaban en el territorio de Belén, pastoreando o cuidando las vigilias de la noche, cuidando las ovejas, mientras ellas estaban en el campo comiendo. Por supuesto, no era tiempo de invierno, no era tiempo de nieve, y por eso estaban en el campo pastoreando las ovejas. Ahora, veamos aquí en San Mateo capítulo 24, versos 30 y 31, nos muestra un evento grande en el cielo, para ser visto en las nubes, en el cielo. Y esto estará dando testimonio de la venida del Hijo del Hombre a la tierra, de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, como Cristo prometió. Y esto es para el tiempo en que esta señal sea vista en el cielo. Vean ustedes, Cristo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28 dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora vamos a verlo acá. En San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aquí nos presenta un cuadro, claro, un cuadro profético, para ser cumplido en el tiempo final. Y recuerden que esta señal
dice que sería vista, ¿dónde? En el cielo. Y en esta señal que sería vista, ahí estaría ¿quién? El Hijo del Hombre, ahí en las nubes. O sea que es una señal de una nube, porque dice que viene en las nubes. Y San Lucas dice que viene en una nube. San Marcos dice que viene en las nubes. San Mateo dice que viene en las nubes. El profeta Daniel dice que viene, ¿dónde? Vamos a ver, ¿qué lo diga el profeta Daniel aquí? Capítulo 7, verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aquí viene en las nubes, ¿qué? ¿Quién? Un hijo del hombre, o el hijo del hombre. Y ahora aquí en San Mateo capítulo 24, verso 30 dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y que será visto el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Así es que habrá una nube en el cielo siendo vista, así como fue vista la estrella de Belén, como señal de la primera venida de Cristo. Y también, vean ustedes, fue vista una gran nube de ángeles, el arcángel Gabriel con sus ejércitos celestiales, cantando y glorificando a Dios por el nacimiento del Mesías allí en Belén de Judea, la noche en que el Mesías estaba en el pesebre, la noche que había nacido. Y esa gran nube de ángeles con el arcángel Gabriel como el general de ese gran ejército celestial, le apareció a unos pastores. Esos pastores vieron esa gran señal también en el cielo, una gran señal de ángeles en el cielo. Y ahora, ¿quiénes fueron los que vieron y entendieron esta gran señal de ángeles en el cielo? Miren aquellos pastores, y cuando ellos lo contaron a María y a los que estaban allí, aquellos también supieron que era la verdad. Pero miren, ni el sumo sacerdote supo nada, ni los del concilio del Sanedrín, que eran los del concilio de la religión hebrea, tampoco supieron nada. Ni siquiera habían sabido que el arcángel Gabriel le había aparecido a la Virgen María para decirle que iba a tener un niño y que su nombre sería Jesús. Nada de eso supieron los grandes líderes religiosos con relación a los preparativos para la primera venida de Cristo, para la primera venida del Mesías. Y lo vinieron a saber personas sencillas de medio del pueblo hebreo. Porque cuando Dios promete algo grande, para cumplirlo busca personas sencillas que no se lleven la gloria de lo que Dios va a hacer, sino que le den la gloria ¿a quién? A Dios, que es el que lleva a cabo la obra conforme a lo que le prometió para el tiempo en que Él cumple esa promesa. Cuando Dios cumple esa promesa, Él ha vindicado o vivificado esa promesa divina, la ha hecho manifiesta, y ese es el momento en que la gente puede obtener todos los beneficios de esa promesa divina siendo cumplida por Dios. Y esa es la palabra que fue prometida, convertida en carne humana, hecha carne. Y esa es la luz para los seres humanos que viven en ese tiempo, la luz de Dios. Por eso Cristo decía: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora, vean ustedes cómo todo sucedió allá en Belén de Judea, y muy pocas personas se dieron cuenta de la primera venida de Cristo naciendo en Belén de Judea. Luego transcurrió el tiempo, y ni sabían que el Mesías estaba en medio del pueblo hebreo. Creció a los 12 años, estuvo con los doctores de la ley en el templo hablando con ellos, haciéndole preguntas a ellos y también contestándole a ellos preguntas, y se maravillaban de la sabiduría de ese niño, del niño Jesús, pero no sabían que era el Mesías, el rey de Israel, el cual había nacido en Belén de Judea y ahora se estaba criando en Nazaret e iba creciendo para llegar al tiempo en que comenzaría su ministerio. Vean cómo Dios ocultó el gran misterio de la primera venida de Cristo
¿De quiénes? De los ojos de los sabios y de los entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos? Eran los sabios y entendidos en asuntos religiosos, el sumo sacerdote, el concilio del Sanedrín, los doctores de la ley, los fariseos y saduceos, los sacerdotes de aquel tiempo, todas esas personas que tenían sus doctorados en teología, doctorados en divinidad. Vean, ellos no vieron, no comprendieron la primera venida de Cristo. Ellos fueron los que se levantaron en contra de Cristo y lo atacaron, lo desacreditaron a tal grado que decían que tenía demonios, decían que era Belcebú y que por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Eso era una blasfemia lo que ellos estaban diciendo, estaban blasfemando a Dios, el cual estaba manifestado en Jesús, y estaba hablando por medio de Jesús y llevando a cabo las obras que Dios se prometió realizar por medio del Mesías. Ahora, vean ustedes lo que sucede cuando una persona, un pueblo o una nación está ciego espiritualmente a las promesas divinas correspondientes al tiempo en que vive y al cumplimiento de ellas en la forma sencilla en que Dios las cumple. Miren, estaba cumpliendo las promesas de la primera venida del Mesías por medio de un sencillo hombre carpintero de Nazaret, un joven carpintero de Nazaret. ¿Quién se iba a imaginar que en un joven carpintero de Nazaret se estaba cumpliendo la venida del Rey de Israel, la venida del Mesías? Eso era algo inconcebible para los grandes sabios, los grandes teólogos y doctores en divinidad de aquel tiempo. Porque si ellos estaban esperando la venida de un rey, esperaban que fuera un hombre muy culto, un hombre muy educado, un hombre muy sabio, un hombre que fuera criado en un nivel de la alta sociedad. Pero vean, fue una persona criada en el común del pueblo, y con el común del pueblo, con la gente comunes y corrientes. Jugaba con los niños de la clase pobre, jugaba con los niños de su ciudad o de su aldea. Luego se crió con todas aquellas personas sencillas y tuvo su oficio de carpintero. No tuvo una profesión universitaria, no tuvo un doctorado en teología. En ningún lugar nos dice la Escritura que fue una persona que se graduó de alguna universidad o que haya obtenido grados en teología, sino que nos dice la Biblia que era un carpintero de Nazaret. Así es que no había ido a la universidad para hacerse carpintero, porque para hacerse carpintero no se requiere la universidad, ni se requiere ir a un seminario o un instituto religioso para obtener un grado en teología, para luego, con ese grado de teología, ser carpintero. No se necesita un doctorado en teología para ser un carpintero. Lo que se necesita es tener un corazón de carpintero y amar ese oficio y tener necesidad de ganar dinero para sostener su familia. Y siendo que era la persona que estaba frente a su hogar luego de la partida de la muerte de José, él era responsable del sostén, del mantenimiento de esa familia. Así es que tenía que trabajar como nosotros trabajamos y ganar dinero para comprar los alimentos para la casa y comprar la ropa de la familia. Luego el resto de la familia, cuando fue creciendo, pues ya ayudaban también. Ahora, vean ustedes cómo en una forma tan sencilla y en medio del común del pueblo fue creciendo nuestro amado Señor Jesucristo y vino a ser parte del común del pueblo y vino a hablar el común en el idioma del común del pueblo. Él no hablaba en
los términos teológicos, sino en los términos del común del pueblo. Miren, hablaba de árboles, hablaba de peces, hablaba de trigo, cizaña, hablaba de todas esas cosas, porque eso era lo que él, con lo que él estaba relacionado desde niño. Y en esos términos fue que él trajo la predicación del Evangelio. Así como Juan el Bautista también hablaba en términos de un leñador. Pues se crió en el desierto y de seguro en medio de los leñadores, por lo tanto aprendió los términos de ellos, y por eso él hablaba acerca de que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, y el árbol que no llevaba buen fruto sería cortado y echado al fuego. Él dijo también, hablando del Mesías, el cual vendría después de él, él dijo las siguientes palabras en el capítulo 3 y verso 10 al 12 de San Mateo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso está hablando de ¿qué? De gente, de seres humanos, simbolizados o comparados con árboles. Está hablando en términos parabólicos. Y ya también, vamos a seguir, y yo a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, para el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Ven? Está hablando en términos de un hombre del campo, hablando del trigo, hablando de la paja, hablando del aventador y cosas así. Y está comparando toda esta labor que hacían cuando le sacaban la paja al grano y luego la echaban al fuego. Está comparando con uno que hacía ese trabajo, está comparando a nuestro Señor Jesucristo en la obra que Él llevará a cabo. Así es que, vean, en términos sencillos, se puede explicar el programa de Dios, y las personas sencillas pueden comprender el programa de Dios sin tener que ir a una universidad a estudiar y obtener un grado en teología, un doctorado en teología, en divinidad, para poder entender a Dios y su palabra. ¿Ven? Lo que se requiere es tener el corazón abierto para recibir la enseñanza de la palabra de Dios en la forma sencilla en que Él siempre la da a su pueblo. Ahora, hablando acerca de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ven ustedes, en el tiempo de la primera venida de Cristo, las personas no comprendieron esa señal que estaba siendo vista en el cielo, excepto algunas personas. Y para este día postrero, excepto algunas personas, la humanidad, aunque la vea, no la comprenderá. Pero habrá personas que sí la entenderán. Ahora, es muy importante entenderla, porque si no la entendemos, no podremos obtener el conocimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, viniendo en las nubes, para luego estar manifestado aquí en la tierra. Y si no entendemos la señal en el cielo, no comprenderemos su manifestación aquí en la tierra. Ahora, veamos, esto es una promesa desde el Antiguo Testamento, que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes, con poder y gloria, y vendrá con sus ángeles. Esta es una promesa divina para ser cumplida en este día postrero. ¿Cómo se fue el Señor? Cuando fue tomado al cielo, dice que una nube lo tomó y se desapareció. Y los dos varones que aparecieron allí, aquellos dos ángeles que aparecieron allí, dijeron: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo,
así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir? En una nube. ¿Y cómo está prometido que vendrá? En una nube. Ahora, cuando se habla de una nube, recuerden, si no es una nube de agua, no es una nube de humo, no es una nube de vapor, entonces en esa nube, o esa nube, contiene ángeles de Dios. Recuerden que siempre ha sido así. Ahora, para el 1963, en febrero 28, apareció una nube misteriosa. Y es misteriosa porque está a 26 millas de altura, donde no hay humedad para formar nubes, y donde no hay humo para formar nubes, y donde no viajan los aviones. Así es que esta nube fue un misterio para la ciencia cuando apareció. Además tenía 26 millas de ancho por 50 millas de largo aproximadamente. Y la publicaron en la revista Ciencia y la revista Life. Y la ciencia no consiguió la explicación a esta nube. Y por eso la publicó como una nube alta o a gran altura con un círculo misterioso. Una nube misteriosa. Ahora, por cuanto no es una nube formada por humedad, no es una nube formada por humo, y no es una nube formada por el paso de un avión que puede pasar, porque a esa altura no viajan los aviones. El misterio de esta nube es el siguiente. Cuando esta nube apareció, estaba el reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, norteamericano. Estaba de cacería, era un cazador, estaba de cacería en el estado de Arizona, sobre las montañas de Tucson, Arizona, al norte de Tucson, y le aparecieron 7 ángeles de Dios, y lo arrebataron y se lo llevaron con él. Se lo llevaron en teofanía, en cuerpo teofánico, o sea, en espíritu, y fue colocado con ellos a esa altura. Y después regresó de nuevo a la tierra y a su cuerpo. Él cuenta, él narra que él allí fue arrebatado por esos ángeles y fue colocado en esa constelación de ángeles, y cuenta que hubo allí 7 ángeles, y si lo contamos a él serían 8. Por lo tanto, la nube está compuesta por 8 ángeles de Dios. Estos 8 ángeles de Dios son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. El primero fue San Pablo, y el último fue el reverendo William Marion Branham. Luego dice que hubo uno que era muy diferente a los demás. Cuando él contó 7 sin contarse él. Por lo tanto, él dijo que el séptimo era muy diferente a los demás ángeles. Si él se contaba, entonces ese ángel mensajero vendría a ser el 8º ángel mensajero de Dios. Y él dice que ese ángel que era muy diferente a los demás es este que va subiendo aquí. Dice que aquí tiene sus alas puntiagudas y va volando, va subiendo. Y él dice que ese fue el que lo arrebató, el que se lo llevó. Y recuerden que están en cuerpos teofánicos, no en cuerpos de carne. Y por eso salen así. Ahora se ven así. Él dice que ese que lo arrebató, ese que era diferente a los demás, significaba más para él que los demás.
Y él dice que era más brillante que los demás. Y él dice que ese era el que tenía el séptimo sello. O sea, tenía la segunda venida de Cristo. Ahí tenemos al Hijo del Hombre en las nubes con sus mensajeros, sus ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y se cumplió así la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No todo ser humano que vive en la tierra sabe que esa señal del Hijo del Hombre en el cielo ya fue cumplida. Tampoco los hebreos en su mayoría saben que la señal de la primera venida de Cristo, la estrella de Belén, fue cumplida en el cielo, dando testimonio que el Mesías ya estaba en la tierra. Ni siquiera el pueblo hebreo como nación sabe que el Mesías vino 2000 años atrás y ellos pidieron su muerte y fue crucificado en la cruz del Calvario, porque no han creído en él todavía. Pero algún día les serán abiertos sus ojos, el velo les será quitado y descubrirán o entenderán que aquel Jesús de Nazaret había nacido en Belén de Judea y era el Mesías, descendiente del rey David, que ellos estaban esperando, y que lo rechazaron y pidieron su muerte, y llorarán por ese error tan grande y pecado tan grande que ellos cometieron con su propio Mesías, con Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en esta nube formada por ángeles, podemos ver que hay 8 ángeles de Dios. Uno de ellos es el que tiene el séptimo sello. Ahí tenemos al Hijo del Hombre en las nubes. Ahora, San Lucas dice en una nube. Aquí vemos una nube. Pero si con detenimiento observamos bien, siendo formada esta nube por 8 ángeles, entonces cada ángel viene a ser una nubecita, el cual en unión a los demás ángeles forma esta gran nube que apareció en febrero 28 de 1963 sobre los cielos de Arizona. Tenemos aquí la foto principal y luego tenemos otras fotos tomadas en diferentes lugares y diferentes horarios. Vean cómo fue a medida que iban pasando los minutos, iba moviéndose la nube, y vean ustedes de diferentes lugares la forma en que se veía en diferentes horarios. Aquí se ve como un lazo de un vaquero que tira el lazo para tomar algún animalito. Y dice la Escritura, y venga de repente aquel día como un lazo. Ahí tienen también el lazo del cual dice la Escritura, que vendrá ese día como ¿qué? Como un lazo. Y la venida del Hijo del Hombre en las nubes viene aquí mostrada también como un lazo. Y aquí se ve como un monte o una pirámide. Y si ustedes inclinan la foto así, ustedes estarán viendo, formada por esa nube de ángeles, estarán viendo el rostro del Señor Jesucristo. Ven su barba aquí, formada por los ángeles de las 7 edades, y ven su cabellera blanca aquí, formada por el ángel que era muy diferente a los demás. Ese es el ángel que forma la cabellera blanca del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que con el cumplimiento de esta promesa y con su venida para el día postrero a tierra, Cristo estará como juez de toda la tierra con la experiencia necesaria y con la sabiduría necesaria para juzgar a todas las naciones y dictaminar el juicio divino que debe venir sobre cada nación, y también para dictaminar las bendiciones que deben venir sobre personas y naciones, porque su venida será para
predicar el año o el día de venganza del Dios nuestro y mostrar los juicios divinos que vendrán sobre las naciones, pero también para hablar las bendiciones de Dios sobre las personas y sobre las naciones que han de venir esas bendiciones divinas. Y como juez de toda la tierra, Él es el que tiene la última palabra sobre toda nación, pueblo y lengua y sobre todo ser humano. Nadie más puede decir nada cuando se trata del juez hablando. En una corte, la última palabra la tiene ¿quién? El juez. Así es que Jesucristo, como juez de toda la tierra, para el día postrero, estará hablando las bendiciones de Dios para todos los escogidos de Dios. Y estará trayendo las bendiciones divinas para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora, ¿qué lugar ocupa la América Latina y el Caribe, incluyendo el Ecuador? En el programa de Dios correspondiente al día postrero, en el programa divino correspondiente a la segunda venida de Cristo, a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el misterio escondido en la mente de Dios con relación a la América Latina y el Caribe está representado en el templo que hizo Salomón y en el tabernáculo que hizo Moisés. Ustedes han escuchado hablar mucho acerca de la sabiduría de Salomón, la cual fue expresada en la construcción de ese templo, porque la sabiduría de Salomón en su máxima expresión está en el templo que él construyó para Dios. ¿Por qué? Porque tanto el templo que construyó Salomón como el tabernáculo que construyó Moisés es la representación aquí en la tierra del templo de Dios que está en el cielo. Y para eso sí que se requiere sabiduría. Y Dios le reveló al profeta Moisés el diseño con el cual construiría ese tabernáculo. Y conforme a ese diseño, Salomón construyó también el templo. Y colocó 2 querubines de madera de olivo, cubiertos de oro, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Tipo y figura de los ministerios de los ángeles del Señor, de los ministerios de Moisés y Elías, de los ministerios de los 2 olivos, de Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y de Zacarías capítulo 4, en donde nos habla Dios acerca de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. O sea que están en el lugar santísimo ante la presencia de Dios. Esos ministerios en el cielo, ¿saben cuáles son? Son los ministerios de el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Y en la tierra, esos son los ministerios para ser manifestados en el día postrero en el templo espiritual de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre que vienen en el día postrero, enviados por Jesucristo, con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Aquí mismo lo dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, estos ministerios son los ministerios de Moisés y Elías, los cuales para el día posterior estarían en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo de ese templo que es la edad de la piedra angular. Y así como cada edad de la iglesia gentil se cumplió en territorios de este planeta Tierra, y esas 7 etapas de edades corresponden al lugar santo del templo espiritual de Jesucristo, y la primera edad se cumplía en Asia Menor, en la segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta se cumplieron en Europa, y la séptima se cumplió en Norteamérica. Vean cómo la construcción del templo espiritual de Cristo se realiza en diferentes naciones y diferentes continentes.
El lugar santo es construido con seres humanos y se construye con seres humanos primeramente de Asia Menor, después de Europa y después de Norteamérica. Y luego resta solamente el lugar santísimo y tiene que ser construido con seres humanos. ¿Y cuál es el territorio que contiene los seres humanos que serán llamados y juntados con la gran voz de trompeta por medio del ministerio de Moisés y Elías, por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre? Ese territorio es la América Latina y el Caribe. Y a la América Latina y al Caribe le ha tocado la bendición más grande que a nación alguna le haya tocado. Y la América Latina y el Caribe es el continente del futuro. Es el continente del próximo milenio. Es el continente del séptimo milenio. Y por eso, ya en la América Latina y el Caribe, Dios está llamando y juntando a sus escogidos. Y nos está llenando del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, nos está llenando del conocimiento de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, y nos está llenando del conocimiento de la venida del Hijo del Hombre en y a su iglesia, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el lugar santísimo de su templo espiritual. Ahora vean cómo en el templo que hizo Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés estaba la América Latina y el Caribe, y estaban los latinoamericanos y caribeños, porque con latinoamericanos y caribeños es que actualiza Jesucristo el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo o tabernáculo que construyó Salomón. Y ahora Cristo está construyendo un nuevo templo, un nuevo tabernáculo para Dios, para el morada de Dios en Espíritu Santo en cada una de esas personas que forman parte de ese templo espiritual. Y vean ustedes cómo a la América Latina y al Caribe le ha tocado tener en su seno a las piedras vivas, a los seres humanos que formarían el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y por consiguiente, la América Latina y el Caribe tiene una bendición muy grande. Y es que la América Latina y el Caribe puede entrar al glorioso reino milenial de Cristo, porque tiene a los últimos escogidos de Dios de entre los gentiles viviendo en ese territorio. Y cuando Dios habló con Abraham, cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham le dijo: no destruirás tú, el juez de toda la tierra, al justo con el injusto. Dios le dijo no. Y Abraham le dijo: si hay 50 justos allí, ¿destruirás tú ese territorio? Dios le dijo no, por amor a ellos yo no lo destruiré. Pero si hay solamente 45, tampoco lo destruiré. Pero si hay solamente 40, tampoco lo destruiré. Y si solamente hay 30, tampoco lo destruiré. Y si solamente hay 20, tampoco lo destruiré. Y si solamente hay, vamos a ver, hasta cuánto llegó Abraham. Si solamente hay 10, vamos a ver si llega a 10. Capítulo 18. Vamos a ver. Capítulo 18. Vamos a ver por aquí, por el capítulo 31 en adelante. Vamos a leer. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido a él hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. ¿Qué dijo Dios? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y en la América Latina y el Caribe, por todas las naciones latinoamericanas y caribeñas, Dios tiene a sus escogidos, los cuales están siendo llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y
esos escogidos están orando por la América Latina y el Caribe, para que en el juicio divino que viene sobre este planeta Tierra, Dios no destruya a la América Latina y el Caribe y a sus habitantes, sino que entren al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora allí estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra a causa de que Lot, su sobrino, estaba allí. Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra por causa de un familiar suyo, o sea, Lot, con su familia que vivía allí. Pero vean, Lot no se había multiplicado. ¿Cómo? Debió haberse multiplicado, y solamente la familia de Lot constaba de Lot, su esposa y sus 2 hijas. Solamente 4 personas, y los novios de las muchachas que todavía no eran parte de la familia. Así es que, si contando a los novios de las muchachas, serían ¿cuántos? 6 personas. Pero Abraham se detuvo en 10. ¿Y por qué no continuó Abraham? ¿Por qué no bajó a 5? Con 5 tampoco hubiera hecho nada. Pero ¿por qué no bajó a 4? ¿O a 2? ¿Por qué? Porque el pueblo antediluviano fue destruido con agua, con el diluvio, y solamente 8 personas se salvaron. O sea que Dios no perdonó al mundo antediluviano, aunque hubo 8 personas creyentes allí. Así es que Abraham no podía bajar de 10 hasta 10, pero con 8 no había forma de escapar del juicio divino. Sodoma y Gomorra, y no escapó. Pero ¿qué hizo Dios? En respuesta a la petición del corazón de Abraham por su sobrino Lot, ordenó a los arcángeles Gabriel y Miguel que sacaran fuera a Lot de Sodoma, para que la destrucción no tocara a Lot y su familia. Así es que el lugar de Sodoma y Gomorra estaban bajo maldición. El juicio divino había sido dictado y caería el juicio divino sobre aquellas naciones. Y Dios sacó de ese territorio al sobrino de Abraham, quien intercedió por Lot, un profeta dispensacional, Abraham. Ahora, vean ustedes que para escapar del juicio divino que vendrá sobre la tierra, los familiares de los escogidos y aún los escogidos que estén en territorios donde caerá el juicio divino, tienen que salir de esos territorios antes que venga el juicio divino. Y eso ellos lo entenderán, y cuando lo entiendan, cada uno buscará la forma de escapar, sin decirle o obligarle a nadie que salga. Cada cual escape por su vida. Eso es para las personas que están en territorios que están señalados por Dios para ser lugares donde el juicio divino ha de caer. Pero miren una cosa, la América Latina y el Caribe es un territorio bendecido por Dios. Es un territorio de refugio para los seres humanos. Este es el territorio mejor de todo el planeta Tierra. Miren, aún con todos los problemas que tiene la América Latina y el Caribe, miren, es donde hay abundancia de comida. Y donde hay abundancia de comida, las cosas también. Porque sin comida, la gente se muere. Y vean, hay abundancia de agua también. Algunas veces, si tenemos problemas con el agua, es porque algunas veces se requieren algunos ajustes en los sistemas por los cuales viene el agua, porque la población va creciendo y tiene más consumo de agua, pero hay agua en abundancia. Y hay abundancia
también de oxígeno. Miren, el pulmón del mundo, ¿dónde está? En la América Latina y el Caribe. Es la Amazona, ¿verdad? La Amazona. Por ahí hay agua también, hay oxígeno y todas esas cosas. Y hay árboles también. O sea, que la América Latina y el Caribe es el territorio bendecido por Dios. Es el territorio en donde Dios cumple la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual. Y estamos orando por la América Latina y el Caribe, para que Dios tenga misericordia de la América Latina y el Caribe y sus habitantes, y el juicio divino que ha de caer sobre la tierra no caiga sobre la América Latina y el Caribe. Gracias a Dios que no tiene poder nuclear, o sea, bombas atómicas. Porque el que juegue con fuego, ¿qué dice el proverbio? Se quema. El juicio divino, vean ustedes, tendrá que ver también con las bombas atómicas, con la radioactividad y todas estas cosas. O sea que una guerra atómica está muy cerca. Pero no teman manada pequeña. No teman latinoamericanos y caribeños. Pero estén preparados con vuestros corazones en Dios. Y con la palabra de Dios en vuestros corazones. Amando a Dios y sirviendo a Dios con todo vuestro corazón. Y preparándonos para entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Estemos apercibidos porque vienen esos juicios divinos que están señalados en el Apocalipsis, pero también vienen las bendiciones de Dios. ¿Y qué desea usted? Pues las bendiciones. Y eso es lo que Dios tiene para la América Latina y el Caribe. Las bendiciones de Dios. Porque aquí en la América Latina y el Caribe, Dios tiene a los escogidos de la edad de la piedra angular, a los escogidos del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ahí tiene los primeros escogidos de la dispensación del reino. Y es en la América Latina y el Caribe donde se abre la dispensación del reino. Y donde se abre el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde se construye, y eso es con seres humanos, latinoamericanos y caribeños, que son llamados y juntados con el mensaje del Evangelio del Reino en este día postrero. Ahora hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y hemos visto su venida con sus ángeles. Lo vimos en el cielo, y eso es lo que luego en la tierra tiene que cumplirse. Pero ya los 7 ángeles de las 7 edades ya vinieron, tuvieron su ministerio y ya se fueron. Y solamente nos queda la venida de ese ángel que era muy diferente a los demás, que esté manifestado en la tierra en carne humana, llevando a cabo el ministerio del día postrero y llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, por medio de los ministerios de Moisés y Elías, manifestados en esa manifestación de ese ángel que era muy diferente a los demás, por medio de la manifestación del Hijo del Hombre aquí en la tierra, y Él estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, como nos dice en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, donde dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Ahora hay cosas que tienen que suceder en este tiempo, en el día postrero, y esas son las que Él promete darnos a conocer. Él nos habla con esa voz de trompeta, prometiéndonos darnos a conocer todas esas cosas. Esa es de la voz de Cristo, esa trompeta final o gran voz de trompeta. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, lo escuchamos hablando con una gran voz de trompeta. Dice: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, no es una trompeta, sino una voz como de trompeta, como gran voz de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el séptimo milenio, en el día postrero, que es el día del Señor. Porque un día delante de Dios es como 1000 años para nosotros. Y los días postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya han transcurrido el quinto milenio y sexto milenio. O sea, han transcurrido de los 3 días postreros, han transcurrido ya 2. Y solamente nos queda uno, el último, el postrero, el séptimo milenio. Pero si lo dejamos así sin añadirle al calendario los años de atraso que tiene, pues faltan solamente 3 años para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Ahora, ¿se le habrá trazado a Dios el calendario de Dios como se le ha trazado a los seres humanos? Yo pienso que no. ¿Y ustedes? Así es que si a Dios no se le ha trazado, y como dicen los científicos, el calendario terrenal que se usa está trazado, entonces ya estamos en el séptimo milenio y por consiguiente estamos en el día postrero o día del Señor o día de Jehová, y estamos ya en el siglo XXI. Pero esto no es para discusiones con otras personas, sino para tener un mejor entendimiento de las profecías correspondientes al día postrero. Porque para el día postrero Cristo dijo que los que han creído en Él y han muerto, miren lo que dice. Capítulo 6, verso 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para qué tiempo Cristo promete la resurrección? Para el día postrero, que es el séptimo milenio, el día del Señor. Y si ya estamos en el séptimo milenio, en algún momento del séptimo milenio, en algún año del séptimo milenio, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es para el día postrero que Dios ha prometido la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y esa bendición corresponde a la América Latina y al Caribe. Ese es el territorio para la manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a los escogidos con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, con el cual nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, veamos aquí cómo es que Cristo nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Él prometió que nos daría a conocer. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo es que Cristo nos muestra todas las cosas que deben suceder pronto? Enviando a su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este ángel mensajero es el profeta de la dispensación del reino. Es el profeta mensajero que Él envía en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, con el mensaje del Evangelio del Reino. Mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Mensaje que gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. Y viene este ángel mensajero, este profeta mensajero dispensacional, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, identificándonos estas cosas, dándonos testimonio del cumplimiento de estas promesas a medida que van siendo cumplidas. No hay otra forma para comprender
todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, excepto por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta mensajero de la dispensación del reino para este tiempo final, para el día postrero. Cristo también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nos dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí Cristo nuevamente da testimonio de que Él ha enviado su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias y a todos los seres humanos. Esa es la promesa divina para este tiempo final, para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto y ser llamados y juntados en este día postrero y ser colocados en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Hemos visto que la América Latina y el Caribe tiene la bendición divina para el cumplimiento de estas grandes promesas divinas correspondientes al día postrero. Por lo tanto, la América Latina y el Caribe es el territorio donde Jesucristo enviará a su ángel mensajero, a su último profeta, que es un profeta dispensacional. Y será la primera ocasión en que la iglesia del Señor Jesucristo, después de haber nacido el día de Pentecostés, vería un profeta dispensacional, porque los 7 ángeles mensajeros que tuvo no fueron profetas dispensacionales. Pero para el día postrero, Cristo vendría manifestado, así como vino manifestado en cada mensajero de cada edad, vendría manifestado en un profeta dispensacional, llamado el ángel del Señor Jesucristo. Vean, Él viene revelando estas cosas que deben suceder de pronto. Eso es lo que hace un profeta. Él ve las cosas que han de suceder y las da a conocer al pueblo de Dios, al pueblo al cual Él es enviado. Esa es la identificación de que Él es un profeta mensajero de Dios, que revela las cosas que deben suceder pronto, como lo hicieron otros profetas en el pasado. Y eso identifica también a Cristo en el Espíritu Santo manifestado en Él. Porque el Espíritu vendría, dice, y daría a conocer las cosas que han de suceder. Y ahora viene en un ministerio dispensacional, a través de un profeta dispensacional, para dar a conocer las cosas que deben suceder en el día postrero. Ahí es donde estará Jesucristo en el Espíritu Santo, el Hijo del Hombre, manifestado, velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es un profeta, un mensajero de Cristo para su iglesia en el día postrero y luego para el pueblo hebreo. Y por eso no recibió la adoración que Juan le ofreció, sino que le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo. Vamos a ver, aquí en Apocalipsis 19, versos 9 al 10 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ven? Juan quiso adorarlo porque vio a Jesucristo manifestado en él. Vio al Hijo del Hombre manifestado en él, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 7 en adelante dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién viene pronto? El Hijo del Hombre Jesucristo.
velado y revelado en su ángel mensajero. Pero vamos a seguir aquí. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Oyó por medio del ángel estas cosas que el ángel le hablaba, y las vio porque el ángel se las mostró. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, ¿por qué Juan quiso adorarlo? Porque vio a Jesucristo en su ángel mensajero. Y vio a Jesucristo y oyó a Jesucristo hablando por medio de su ángel mensajero. Y vio a Jesucristo revelándole estas cosas a través de su ángel mensajero. O sea que vio a Jesucristo velado y revelado, manifestado en su ángel mensajero. Su ángel mensajero es el profeta, el velo de carne, en el cual Jesucristo estaría manifestado en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que Él nos revela todas estas cosas. Ahora, ¿cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? Pero ahora sí lo saben. ¿Cuántos sabían que el séptimo milenio era el día postrero? No lo sabían, pero ya lo saben, porque ha sido revelado a nosotros. ¿Y cuántos sabían que la señal del Hijo del Hombre en el cielo había aparecido en febrero 28 de 1963? ¿No lo sabían antes? Pero desde que escucharon la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino, hablando acerca de esta nube, ya, desde ahí en adelante, ya cada uno lo sabe. Y ahora, ¿cuántos sabían que la América Latina y el Caribe era el territorio donde Dios llevaría a cabo su obra final? Y luego de ahí se tornaría al pueblo hebreo. No lo sabían, pero ya lo saben. ¿Cuántos sabían que en la América Latina y el Caribe sería donde Dios actualizaría el lugar santísimo de su templo espiritual y en donde cumpliría la edad de la piedra angular? No lo sabían, pero ya lo saben. Vean cómo se ha cumplido o se está cumpliendo el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Cómo se está actualizando en la América Latina y el Caribe en la iglesia del Señor Jesucristo. Vean tantas bendiciones que Dios tenía reservadas para la América Latina y el Caribe. Y todavía no lo hemos entendido todo, pero gradualmente Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, estará dándonos a conocer todas estas cosas que todavía no conocemos, pero que deben suceder, y muchas de ellas ya están sucediendo. Y ahora necesitamos obtener ese conocimiento, esa revelación, para ser transformados y raptados en este día postrero. Y la hemos de obtener. Esta revelación viene en una forma progresiva y la vamos recibiendo en esa forma. Por lo tanto, si usted de momento no comprende, las palabras de Cristo a Pedro son para usted. Cuando le dijo: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Continúe escuchando la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino, y continúe leyéndolo, y a medida que va leyendo o va escuchando, el entendimiento, Dios se lo va abriendo más y más, y el cuadro del programa divino correspondiente a nuestro tiempo se le va esclareciendo, y llega el momento en que usted dice: esto sí que yo lo veo, y esto era lo que yo estaba esperando. El programa divino correspondiente al día postrero está en la América Latina y el Caribe. Y ahora podemos ver que las bendiciones de Jesucristo le han tocado para el día postrero a los latinoamericanos y caribeños. Y todavía no hemos comprendido las bendiciones tan grandes que Jesucristo tiene para los latinoamericanos y caribeños. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, lo iremos comprendiendo y las iremos recibiendo. Este es un lugar bendito por Dios.
la América Latina y el Caribe. Y yo he sido enviado para traerles este mensaje a los latinoamericanos y caribeños y para orar por los latinoamericanos y caribeños, para que Dios tenga misericordia de los latinoamericanos y caribeños y el territorio de la América Latina y el Caribe, para que así podamos entrar al glorioso reino milenial de Jesucristo. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vean todo lo que conlleva el cumplimiento de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y miren, una cosa muy interesante, en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades están representadas las personas de esas edades, y están representados también los territorios de esas edades. Y ahora la América Latina y el Caribe con sus habitantes y el cuerpo místico de Cristo en esta etapa final está representado aquí arriba en el ángel, que era muy diferente a los demás. Él es el que representa a los latinoamericanos y caribeños en el programa de Dios. Y por eso es que las bendiciones de Jesucristo para el día postrero son para la América Latina y al Caribe, y después serán para el pueblo hebreo. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Miren esa promesa tan grande y maravillosa que Cristo hizo ahí, y miren la forma tan sencilla en que fue cumplido. Y ahora, cuando ya han transcurrido muchos años, hemos visto que ya esa señal fue cumplida en el cielo, y que ya Dios está derramando de sus bendiciones sobre la América Latina y el Caribe, dándonos su mensaje final. Y en ese mensaje, al recibirlo, están las bendiciones de Dios. Cuando lo recibimos, recibimos las bendiciones de Dios, para luego materializarse esas bendiciones en nosotros como individuos y en el territorio de la América Latina y el Caribe. El que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Y ahora envía un profeta dispensacional. Por lo tanto, la bendición es mayor. Y por eso es que la América Latina y el Caribe recibe recompensa de profeta. Recibe los beneficios, para lo cual Jesucristo envía su ángel mensajero, el profeta de la dispensación del reino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto los escogidos que Dios tiene en la América Latina y el Caribe, que todavía no han venido al programa divino, sean llamados y juntados, y se completa el número de los escogidos de Dios, y sean los muertos en Cristo resucitados, y nosotros los que vivimos seamos transformados, y luego vayamos a la cena de las bodas del Cordero. Que eso sea pronto, es el deseo de mi alma y el deseo de vuestras almas también. Que pronto todos seamos transformados y raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte dándole gracias a Jesucristo por sus bendiciones en la América Latina y el Caribe, y en el corazón de cada uno de ustedes, y en el mío también, y en el de él también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.